Daniel Moya, que va a moderar la primera mesa redonda de esta jornada, que lleva el título de Introducción a la Innovación Docente Universitaria. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas, estoy aquí intentando poner la cámara a ver si se me ve. A ver, se me ve, ¿no? No sé si se me ve ahora. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que la primera conferencia ha estado muy interesante, la conferencia que nos ha brindado David. Vamos a pasar a la primera mesa redonda de la jornada, si os parece, compañeros. Sí, estupendo, Daniel, adelante. Voy a ir pasando a los compañeros como presentadores para que puedan exponer. Estupendo. Bueno, pues esta primera mesa redonda que vamos a tener se titula Introducción a la Innovación Universitaria. Es una mesa redonda en la que contamos con tres especialistas, con tres expertos en la temática y de la que creo que vamos a aprender mucho, sobre todo los que somos menos especialistas en el tema. El formato de la mesa redonda pues va a ser un formato clásico. Voy a ir dando paso a los ponentes por separado y les voy a dar como unos 12 minutos aproximadamente para que puedan desarrollar sus ponencias. Les voy a pedir disciplina en el tiempo para que, bueno, tengamos un turno de preguntas al final, que creo que también es un asunto enriquecedor y, bueno, pues aprovecho para darle la enhorabuena a la organización, en especial a Juan Carlos Figuereo y a Yoliti Susi por organizar esta iniciativa que creo que es muy interesante y desde la DECOM pues nos sentimos muy orgullosos de tener estos compañeros. Voy a darle paso al primer ponente, que va a ser Juan José González Ortiz. Él es licenciado en Pedagogía y doctorado por la Universidad de Murcia y es profesor en la Universidad Católica de Murcia, en la UCAM, en los grados de Educación Infantil y Primaria. Dirige también el máster de formación del profesorado de secundaria, ha impartido cursos predoctorales sobre innovación educativa, ha formado parte de la comisión evaluadora de proyectos de innovación financiados por la UCAM en convocatoria interna y es asimismo coordinador de las jornadas de innovación docente de la propia UCAM, que si no me equivoco, pues están preparando ahora su novena edición, ¿no? Que se dice pronto, nueve ediciones. Ha formado parte del Comité Científico del Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad y ha coordinado, asimismo, publicaciones sobre innovación educativa y difusión científica, la universidad como comunidad de innovación y cambio y metodologías activas en la universidad. Nos trae hoy una ponencia que se titula La innovación docente, principios, precauciones y ejemplos. Así que, pues, cuando quieras, Juan José, puedes compartirnos si tienes alguna presentación y, pues, lo dicho, tienes unos 12 minutos para que podamos aprender de tu exposición. Muy bien, pues, buenas tardes. ¿Se oye bien? Perfecto, yo te digo perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes y, bueno, en primer lugar agradecer la invitación de la DECOM, de Juan Carlos y del equipo que configura esta gran iniciativa. Y, bueno, yo espero aportar un poco de la experiencia que desde la Universidad Católica de Murcia llevamos, como han comentado en la presentación, desde 2013 con algunas jornadas. Y volveremos un poco a pensar sobre ¿qué es esto de innovación? Voy a compartir pantalla, creo que es más ágil. ¿Se ve? Bien. Pues vamos a pensar sobre el contexto universitario actual, bastante cambiado con respecto a los últimos años. Yo suelo decir que el conocimiento que nosotros pretendemos dar a nuestros alumnos, su accesibilidad y la gran cantidad de información de la que tienen, el anterior ponente hablaba
de la gran cantidad de información, de la desinformación, se habla incluso de la intoxicación. El conocimiento está al alcance de nuestros alumnos y lo que ahora se nos exige a la universidad es darle orden, sentido crítico. Aparece en la curación de contenidos, por ejemplo, que son temas que nos tocan de primera mano. La propia universidad también ha cambiado en su configuración, en su estructura. Desde hace algunos años se venía hablando de poner en el centro al alumno y yo creo que ha llegado un momento oportuno, las expectativas que se generan alrededor de ella. La figura del profesor universitario, que para mí es vital para el tema de la innovación. Yo creo que el profesor universitario se le presupone una formación didáctica, metodológica, que no tiene. Hemos formado en la investigación, en la publicación, pero la formación permanente e inicial que hemos recibido en relación a la didáctica y a la metodología es bastante escasa y se afianzan presupuestos, como decía Miguel Ángel Zabalza acerca de la enseñanza, que aprendemos a enseñar enseñando a base de ensayo y error. Incluso consideramos que para ser un profesor bueno basta con conocer los contenidos, la materia que estamos impartiendo. Incluso llegamos a pensar que si no aprenden es culpa de los alumnos y que nosotros participamos poco y que el aprendizaje depende mayoritariamente de la motivación y la capacidad del alumno. Todos estos son como prejuicios, ideas que se desmonta con la innovación. En relación a los métodos, aparecen métodos muy variados, aprendizaje-servicio, aparece la interdisciplinariedad, aprendizaje por proyecto, gamificación. Yo creo que el ejemplo de la sesión anterior es evidente, ¿no? Y luego la necesaria relación que la universidad tiene que establecer con los agentes externos. Esta es la realidad universitaria bastante compleja y sometida a mucho cambio, en la que nosotros nos tenemos que situar a la hora de ejercer nuestra docencia. Y en medio de este convulso momento universitario, pues aparece, a mi modo de ver, con muchísima fuerza el movimiento de la innovación. Sin embargo, movimiento que hay que aprovechar el aire que viene, pero también con cierta cautela, porque hay muchos detractores de la innovación, o muchos que innovan o que reforman o que quieren reformar o revolucionar la enseñanza sin innovar. Y es que hay términos que se parecen a la innovación y no lo son. Por ejemplo, la renovación. La renovación es el cambio de un estado anterior, viejo, a uno nuevo, y por lo tanto desechamos el anterior. En la innovación hay cosas, hay cuestiones, hay métodos que tienen que mantenerse, porque son aún válidos para el conocimiento. Innovar no es desaprovechar o desestimar todo lo que hasta ahora veníamos haciendo. Tampoco es reforma. La reforma hace referencia a un proceso que va dirigido a cambiar la estructura general, los objetivos, los elementos del currículum, la organización. Esos cambios son amplios y fundamentales de una reforma. Hablamos de reformas universitarias. La innovación no viene a reformar las grandes estructuras. Y luego una idea que a mí me gusta, porque fue el origen también de las experiencias en mi universidad, que son las buenas prácticas. Empezó la innovación con un movimiento de buenas prácticas donde unos compartían con otros, que básicamente es lo que estamos haciendo aquí, lo que se hará a lo largo de estos 2 días, que es compartir buenas prácticas docentes. Es una idea copiada del mundo empresarial, basada en la evaluación de nuestros proyectos, de nuestra acción docente y tratar de incorporar mejoras. Ahí, por ejemplo, yo recomiendo una página web del INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, que ofrece experiencias inspiradoras acerca de la innovación. Pero yo creo que no viene bien, es necesario no confundir la innovación con estos términos que acabo de demostrar. La innovación hace referencia, a diferencia de los otros, a un proceso de cambio positivo. No todos los cambios son positivos, no todos los cambios hacen evolucionar. En la innovación, el cambio afecta a la esencia misma de la enseñanza y no a las estructuras. Uno cuando innova a partir de sus ideas, de sus prácticas y la estrategia metodológica. Por eso la innovación es sutil, pero se va infiltrando en nuestra manera de hacer y de ser profesor, de ser docente. La innovación tiene una intención, tiene un objetivo claro.
Y por tanto, cualquier cambio no tiene por qué tener objetivos. Hay que detectar qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres mejorar. Yo, que he participado en la comisión de asesora en los proyectos de innovación, les suelo decir a los profesores de universidad cuál es el punto de partida, qué es lo que quieres mejorar. ¿Quieres mejorar la participación de los alumnos? ¿Quieres mejorar tu evaluación? ¿Quieres mejorar tu conexión con el mundo profesional? Esa es la pregunta que inicia la innovación. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué aspecto de nuestra enseñanza queremos mejorar? Porque hay algo insatisfactorio o algo que se puede evolucionar. Y luego la innovación está insertado en un contexto determinado. No es lo mismo innovar en el área de sanidad o de salud que en el área de comunicación o educación. Entonces, son dos ámbitos totalmente distintos. Es importante reconocer el contexto institucional. Decía el profesor anterior, mi compañero, que hay ocasiones en las que la normativa de evaluación te impide innovar. Entonces, tenemos que guardar un equilibrio entre lo institucional y la revolución o el cambio que propone nuestra innovación. En cualquier caso, la innovación hace crecer al docente y hace crecer a la institución en la que se inserta. La innovación ha pasado, no es una opción para las universidades, porque hay mucho que mejorar en la docencia. La innovación ha dejado de ser una opción para ser una obligación para la universidad, porque supone ese crecimiento en los docentes y en las instituciones. Por eso todas las universidades, lo decía la vicedecana, han insertado dentro o bien del vicerrectorado de profesorado o de investigación una línea de trabajo relacionada con la innovación. La innovación es proceso y, por tanto, no es algo aislado o espontáneo, sino que sigue un camino. Y cualquier innovación, también lo ha comentado el colega anterior, termina por instalarse en nuestra forma de enseñar. Si la innovación es buena, forma parte de nuestros hábitos docentes. Esos mecanismos de evaluación, esos recursos, forman o pasan a formar parte de nuestra realidad docente. Voy a pasar con cierta rapidez porque me interesan algunos puntos más que otros. En cuanto a un centro o a una facultad innovadora, yo creo que un profesor innovador, una facultad que pretende innovar, tiene que ser una comunidad de profesores, de docentes que asumen desafíos y nuevas formas de lograr un desarrollo de los docentes, de los alumnos y de la propia institución. Por tanto, hay que afrontar el desafío que supone la innovación o el cambio que lleva asociada la innovación. Porque hay una voluntad o un deseo de cambiar nuestra propia concepción de enseñanza, de cómo enseñamos y de qué enseñamos, incluso a modificar los contenidos, a modificar no solo los contenidos, sino también los modos de hacer, los métodos, las actitudes y las prácticas docentes. Eso exige, indudablemente, una reflexión crítica y un diálogo con todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Vamos a innovar al margen del alumnado? ¿Somos capaces de desarrollar una innovación en la que el principal protagonista es el alumno? Pues eso tiene poco recorrido. Yo creo que hay que comprometer con la innovación a todos los agentes implicados, si no, difícilmente la innovación tendrá éxito. Y luego, en cierta medida, un proyecto de innovación pone en cuestión algunas cuestiones o aspectos relacionados con la administración o con la institución. Hay una cierta tensión entre la dirección escolar o el liderazgo y los innovadores, porque ponen en cuestión el hecho de hacer un examen, por ejemplo. Yo en el claustro de educación tengo profesores que como no podía ser de otra manera, ponen en cuestión por qué tenemos que examinar de esta manera o tipo test o en este momento. O sea que hay una cierta tensión entre la normativa, lo que la institución pretende y lo que el profesor de su asignatura pues pretende incorporar como nuevo. Por eso yo creo que hay una cierta tensión con todos los agentes, pero es necesaria ese ambiente de comunicación y de tender puentes para afrontar un proyecto de innovación. Los intercambios de buenas prácticas, como el que estamos haciendo aquí hoy, favorece precisamente eso, una cierta apertura a qué están haciendo los demás o qué se está haciendo en otras universidades y poder
interactuar y tender puentes. Vamos a ver qué estrategias ayudarían a los proyectos de innovación. Por ejemplo, difundir las experiencias, tratar de publicar, como decía el compañero, presentar al congreso, hacer este tipo de jornadas, utilizar las redes sociales, facilitar las relaciones con otros colegas profesionales de la docencia universitaria, pero también del ámbito profesional, en vuestro caso del periodismo, de la comunicación audiovisual, incluso a nivel personal o institucional. La universidad ha roto las fronteras físicas del aula y tiene la obligación de salir fuera y tender puentes con otras instituciones y profesionales del sector. Hay que tener en cuenta a todos los actores, lo hemos dicho, a los alumnos, al profesorado, escuchar qué esperan de la asignatura o de la titulación, qué les interesa y qué dificultades tienen a la hora de afrontar un contenido. Fijaros, estas son algunas de las conclusiones de un intercambio que en mi universidad se realizó en los primeros años que se ponían en marcha las jornadas de innovación educativa. Para el profesor universitario, y esto es importante, no se puede desligar la innovación educativa de la formación y de la investigación. No se puede desligar la innovación de la formación docente y de la investigación. Tenemos que aprovechar las innovaciones que realizamos en el aula para investigar en el plano educativo, porque nuestro objetivo es la mejora en la calidad docente, la mejora de la enseñanza. La segunda clave sería que la innovación educativa y la innovación tienen la necesidad de mejorar la práctica docente. Lo que mueve a un docente a innovar es su deseo de mejorar su enseñanza. Si no hay ese motor, probablemente nunca exista la innovación. En la convocatoria interna que llevamos haciendo hace 5 años en la universidad, no todos los profesores acceden a esa convocatoria. No todos tienen el interés de mejorar la enseñanza porque exige, como ha dicho el compañero, cambio, dedicación, esfuerzo, tiempo, etc. Un aspecto importante que tiene que dar claro la innovación es que la innovación educativa y la formación repercute en la capacitación profesional del propio alumnado. Es decir, tenemos que buscar ese vínculo con su ámbito profesional. También en la adquisición de competencias transversales en la universidad. La capacidad de síntesis, el trabajo cooperativo, colaborativo, la expresión oral y escrita. Hay proyectos de innovación, por lo menos los que yo he evaluado, que tratan de buscar esas cuestiones básicas que el alumno tiene que conseguir al finalizar la carrera y a veces cuesta. Pues, y no se construyen a través de un examen o no se adquieren a través de un examen. Es importante que aspiremos a la contribución de competencias profesionales y competencias transversales, que sería también un aspecto importante. Otra cuestión vital que muchos ponen en duda es que la innovación no pone en riesgo ni los contenidos ni los objetivos de la asignatura. Al contrario, la innovación facilita la adquisición de esos contenidos, refuerza los objetivos, incluso permite la profundización de esos contenidos, amplía la mirada de los contenidos. La innovación no pone en riesgo a la asignatura ni a su desarrollo. Un aspecto importante que quiero dejar claro es que la innovación favorece la competencia digital, pero el uso de recursos digitales o herramientas no garantiza la innovación, al menos ni siquiera la mejora. Les voy a poner un ejemplo. Yo formo parte de ese comité evaluador y hubo un proyecto en medicina sobre la mesa digital y en la asignatura de anatomía. Y me decían los médicos que esa era la innovación, el simple uso de la mesa digital. Lo que hay que aspirar es a conocer qué consecuencias metodológicas tiene el uso de esa mesa digital. Por ejemplo, si yo, en lugar de ver un hueso o ver una figura o un elemento, yo puedo cortar 20 veces en la mesa digital un músculo, pues esa es un avance metodológico. Por lo tanto, la gran aportación de esa mesa digital es la posibilidad de repetir el corte o la incisión y verlo de nuevo. Es importante saber qué consecuencias metodológicas tiene el uso del recurso digital. Una innovación educativa
la relevancia de las tecnologías y el diseño instruccional están al servicio de la metodología. La posibilidad de mejora de la enseñanza junto a la motivación del docente es la que permite la puesta en marcha de la innovación. Voy a nombrar aquí los verdaderos protagonistas de las innovaciones son los docentes. Y aquí voy a nombrar a Miguel de Unamuno. Decía Miguel de Unamuno en relación a la verdadera revolución. Mire, la innovación, la onda, se abre camino por dentro de las capas. Y esto en innovación alude al profesorado. Sin la formación de los profesores, como estamos haciendo hoy aquí, sin el compromiso del profesorado, las propuestas innovadoras, los recursos, las tecnologías son simulacros que no provocan cambios en el sistema, ni se generalizan. Por el contrario, la innovación en la que surge de la reflexión docente, del intercambio de los profesores, de seminarios científicos donde compartimos inquietudes y necesidades, y que además el propio desarrollo de la innovación establece lazos entre profesores y compañeros, es la que termina garantizando que esa innovación va a tener éxito. Un criterio para saber si es una innovación es la colaboración docente. Fíjense, igual que hay otro elemento fundamental para saber si es innovación o no, y es la participación del alumnado. ¿En qué medida el alumno participa en el desarrollo de la asignatura? Ese, decía el compañero, al principio hacía yo los podcasts y los subía, y creo que el alumno ha participado poco. Pues esa innovación tiene una vuelta de tuerca más, y es la posibilidad de que los propios alumnos sean creadores de contenido, que aporten. No hay mejor manera de adquirir un contenido, un conocimiento, que crear la mejor manera en la que tú comprendes ese contenido. La participación del estudiante es una clave, es un criterio básico para saber si el proyecto tiene éxito o no. Incluso la atención a la diversidad y la inclusión. La innovación educativa no es excluyente, es inclusiva y trata de buscar que todos los alumnos alcancen los objetivos. Puede haber propuestas innovadoras que configuren itinerarios formativos tantos como alumnos son. Un alumno puede alcanzar el objetivo de la asignatura con una sesión tradicional, con una clase expositiva. Otro necesita un vídeo, otro un ejercicio. Y tú configuras itinerarios educativos para que todos alcancen esa posibilidad. Por tanto, la innovación favorece la participación de los alumnos y además quiere su compromiso. Otra cuestión importante para saber si es innovador o no es que la innovación tiene un carácter exportable. Lo que se hace en un título es posible exportarlo a otro título, a otra asignatura, con ciertas adaptaciones. La exportabilidad y la interdisciplinariedad. Son dos principios para saber si esa innovación tiene calidad o no. Poner en común una asignatura con otra. Una asignatura de un curso con la de otro curso. Una asignatura de un título con la de otro título. En mi universidad ya se presentan proyectos, ahora mismo en el Pasillo de la Universidad de Imágenes, sobre los jardines verticales, donde se han puesto en un proyecto interdisciplinar asignatura de farmacia para conocer las plantas medicinales y cómo su contribución a una arquitectura de jardines verticales en edificios. Entonces, la titulación de arquitectura con la de farmacia para el diseño de jardines verticales medicinales. Fíjense cómo traspasa las fronteras del aula esa innovación y pone en común a títulos aparentemente alejados unos de otros. Ahora pondré algún ejemplo más. Pero desde luego la exportabilidad y la interdisciplinariedad son dos criterios básicos para saber si tu proyecto de innovación tiene futuro o no lo tiene. Al final, lo que aspira a la innovación es a incorporarse en el funcionamiento. Yo llevo haciendo un proyecto 5 años y ya no es un proyecto de innovación, es mi manera de enseñar, es mi forma de trabajar. Y eso exige, por regla general, coordinación docente y tender puentes. Les pongo algunos ejemplos. Toda esta información está en el repositorio institucional porque, pues, si me interesa conocer, hay algunas publicaciones en relación a las jornadas. Por ejemplo, hicimos la primera jornada de buenas prácticas relacionadas con metodologías activas en la universidad.
aprendizaje basado en proyectos, planificación, clase invertida. También desarrollamos una jornada sobre buenas prácticas aplicadas a la evaluación. Han dicho que es realmente complicado innovar a la hora de evaluar. Cómo la universidad y la investigación están relacionadas, la innovación y la investigación, el liderazgo y la innovación desde una perspectiva institucional. En qué medida la institución, la universidad, puede favorecer o dificultar las propuestas innovadoras. Y son cuestiones variables que van a condicionar nuestros proyectos de innovación. Entonces, no podemos estar todo el curso innovando y al final hacemos un examen tipo test. Estamos casi traicionando a todo el curso. Yo creo que, y porque nos lo exige la universidad o la junta de facultad, ¿no? Entonces, yo creo que si innovamos tenemos que aspirar a esa innovación también en los modos en los que evaluamos. Les voy a poner algunos ejemplos que, bueno, pues el uso de la gamificación en la evaluación dentro del ámbito de la comunicación, banco de recursos, aquí se creó una webdoc en relación a la historia de la radio en la región de Murcia, hay propuestas de clase invertida en relación al trabajo fin de grado de los títulos de comunicación audiovisual y periodismo. Hay proyectos interdisciplinarios, tutorización de prácticas de manera colaborativa con los tutores externos y evaluaciones participadas. Pero yo les presento un proyecto que yo he llevado a cabo y que pueden ver en redes sociales el año pasado. Yo empecé hace 4 años con este proyecto y ahora creo que he cerrado el círculo. Es un ejemplo que no quería dejar pasar. Llevo 4 años haciendo una quedada en Twitter a las 10 de la noche con los alumnos en relación a 5 temas o a 4 o 5 temas educativos de primer orden. La relación de familia-escuela, la educación inclusiva, las nuevas tecnologías. Y todas las noches quedábamos a las 10 para ver qué opinaban en esa red social los profesores. Empecé con educación infantil únicamente. Al año siguiente, el diálogo era entre educación infantil y educación primaria, alumnos de 2 títulos diferentes. Al año siguiente incorporé asignaturas de diferente curso, de primero, segundo y tercero, y eran cursos intercalados. Eso supone un esfuerzo grande porque romper con la estructura de la institución o el itinerario. Bien, pues hemos seguido con el círculo y hemos ampliado la colaboración. Ya eran compañeros del grado de educación de la Universidad Pública de Murcia y de la Universidad de Comillas. Participamos 3 universidades en esas quedadas nocturnas. Los alumnos participan en chat dentro del profesorado. Twitter está plagado de experiencias de profesores que comparten inquietudes y materiales. Y nuestros alumnos se han hecho visibles en esos foros profesionales. Y ya el año pasado, como culmen de este proyecto de innovación, los alumnos organizaron un evento e invitaron a 5 profesores, los tenéis ahí en pantalla, que ellos mismos contactaron con los profesores para que les hablasen de los temas en los que eran especialistas. Relación familia-escuela, innovación, educación inclusiva y educación intercultural. Fueron los alumnos los que colegiadamente decidieron los ponentes, establecieron el día, lo invitaron. Hicimos un laboratorio social y educativo en el que se beneficiaron los alumnos de estas 3 universidades. Como veis, el proyecto empezó vinculado a una asignatura y ha ido creciendo y madurando hasta encontrarnos en una situación en la que participan alumnos de diferentes títulos, de diferentes cursos, de diferentes universidades y casi el trato y la vinculación con el mundo profesional es el mismo. Es un ejemplo de innovación que creo bastante ilustrativo de todo lo que he dicho anteriormente a nivel teórico. Nada más, no me quiero extender porque hay compañeros y dejo un espacio también para las preguntas o para las dudas. Muchísimas gracias, Juan José, por tu fantástica exposición, muy interesante. Yo creo que al final tendremos un pequeño espacio para las preguntas y ahí pues podremos hablar un poco más quizás de este proyecto de innovación. Le voy a dar paso al segundo de los ponentes, que nos hemos excedido un poquito de tiempo. El segundo de los ponentes es Daniel Rodrigo Cano, que es además buen amigo mío, compañero en la directiva de la DECOM. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Huelva, en el programa interuniversitario por la Universidad de Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga, que es la joya de la casa.
Es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Valencia, investigador del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación, adscrito al Departamento de Periodismo 2 en la Universidad de Sevilla, es docente en el grado de Comunicación Digital dentro del Centro Universitario San Isidro de Sevilla, docente asimismo también del Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la educación y el aprendizaje digital, y combina la docencia y la investigación además porque es una persona bastante activa. Si lo seguís en redes, que yo animo a que lo hagáis, pues siempre uno está entretenido. Lo compagina con su trabajo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Le doy paso para que nos comente pues sobre su ponencia titulada "Las aulas sin muros ya son posibles". Adelante, Dani, tienes ahí 12 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Giulietti y Juan Carlos, por invitarme a esta ponencia, a esta charla que voy a intentar contaros en los 12 minutos que en principio tenemos. Voy a ver si lo consigo. Voy a ponerme el cronómetro para intentarlo. Vale. Bueno, comparto la pantalla. Yo voy a contaros, voy a intentar contaros lo que yo hago, cómo funciono, qué es lo que hago yo con los alumnos y con las alumnas que están conmigo en el aula. En el aula virtual, porque claro, ya el tema es que en el máster de tecnología educativa, como que de forma breve lo podríamos decir, de la Universidad de Nebrija, las clases son virtuales, así que totalmente virtual. Y evidentemente, como ahora contaré, en marzo del 2020, pues nos tuvimos que ir todo el mundo a casa y hacer las cosas en virtual, ¿no? Así que todo lo que voy a contar es cosas que hago en virtual, en formato virtual. Claro, como ya se han comentado antes los compañeros y compañeras, bueno, especialmente compañeros, espero que mañana me consta que mañana el programa es más compañeras que compañeros, así que bueno, lo que voy a contaros es que lo que han contado es que la innovación es algo más, ¿no? Pero venimos hablando de innovación o de este concepto de aula sin muros o de salir del aula, como ya se ha comentado anteriormente, o salir de la caja, como ha dicho antes David. El tema del aula sin muros, pues venimos hablando desde el año Innovación Educativa, año 68. O hemos referido también a Henry Jenkins en el año 70, o en los 70 del siglo pasado. Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho utilizar en mis clases es el humor, ¿no? Entonces, bueno, se me ha olvidado hacer una cosa y un momentito, que voy a hacer una cosa aquí, copio. Y os dejo en el chat la presentación, ¿vale? Si alguien, porque como ha comentado antes David, hay gente que durante la sesión pues tiene otras cosas que hacer más interesantes, como, no sé, está viendo la televisión o está haciendo otra cosa en la segunda pantalla y está viendo a la vez en el móvil. Bueno, pues les facilito esa posibilidad de irse a otro sitio y ver la presentación con calma, ¿no? Y así no tengo que estar pendiente de los vídeos. Esto es un formato habitual de utilizar, como estáis viendo, utilizo un formato diferente, una herramienta diferente, que todos conocéis y todas conocéis, que es Geniali, y que además son andaluces, son cordobeses los creadores de esta plataforma, y así podéis, bueno, pues se puede utilizar de otra forma. Es muy sencilla de utilizar, muy intuitiva, y permite la interactividad. Aquí hay un vídeo, y bueno, aquí pueden ellos, y los alumnos y alumnas, y vosotros, podéis seguir el vídeo sin ningún problema. Me he puesto este vídeo porque Henry James aparece en este vídeo. Bueno, es un guiño a este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, claro, ya estamos viendo hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Estamos viendo que partimos de esa oralidad, del hablar y escuchar, previo a la imprenta de Gutenberg, ¿no? Después leer y escribir, ¿no? Como ya llega ese apartado. Y ya desde la web semántica en el año 2000, fundamentalmente vemos una segunda parte que es ver y también hacer, pero ya vamos a hablar del metaverso y de la interacción. Y cómo todo esto nos va a dar, bueno, pues hacia una innovación muy diferente que nos obliga a cambiar el concepto de, como dice Giorgia Day, de llevar cacharrería al aula
a la necesidad obligatoria de formar en competencias mediáticas a los alumnos y a las alumnas. Competencias mediáticas para desenvolverse en una sociedad y en un mundo en el que todo va a ocurrir, como ese niño, en los formatos virtuales. En formatos virtuales, en formatos espaciales, en formatos en los que de momento no existen de forma constante. Pero vamos dirigidos hacia ese modelo, ¿no? Claramente. Bueno, esto es lo que contaba anteriormente. Como sabéis, marzo del año de hace 2 años, ya, nos íbamos todo el mundo para casa y nos obligaba a hacer cosas de forma diferente. Pero desde hace justo un año ahora, justo 2 años, perdón, justo hace 2 años ahora a hoy han cambiado muchas cosas en el sistema educativo. Realmente no seguimos llevando al aula elementos que, como dice Adey, es cacharrería, porque antes de esto, ya Georgia Day, David, le podéis leer, Manuel Area, el profesor Gabela, que se ha citado varias veces, o Carmen Martalazo y Paloma Contreras, ya hablaban de la educación en la web 2.0 y el aprendizaje 2.0, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con que todavía... bueno, ahora nos vamos a jugar. Nos encontramos con que todavía no hemos llegado a estas metodologías de un aprendizaje basado en proyectos o problemas, en un aprendizaje colaborativo y cooperativo, o en un aprendizaje servicio, ¿no? Todavía no hemos llegado hasta estos puntos. Y además tenemos que ir con cuidado no caer en una McDonaldización del aprendizaje, ¿no? En un modelo en el que impongamos los conocimientos a todos y a todas desde un espacio en el que efectivamente no nos corresponda y no ocupemos espacios que impongan conocimientos y formatos a gente que no necesita esos espacios, ¿no? Y en eso también tenemos que tener prestar mucha atención, porque también una de las cuestiones que vamos a tener que socializar es el tema de los cuidados. Vamos a una sociedad en la que, si cada vez más estamos en este espacio virtual, vamos a necesitar ese espacio virtual que veíamos antes con el niño, con esas gafas, vamos a buscar, a necesitar una educación centrada en los cuidados, ¿no? Bueno, esto viene ocurriendo, estos riesgos que estoy contando de la McDonaldización o uberización, como también llama Linda Castañeda, en unos espacios en los que efectivamente se desarrollan potencialmente en el que todo el mundo parece que sea igual, ¿no? Y no es así, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco quiero enrollarme mucho en la teoría, quiero ir un poco a la práctica. No sé si podéis ver este espacio que estoy poniendo en la pantalla, y si ponéis menti.com con ese código, os va a aparecer una pregunta. ¿Sí? ¿Os venís conmigo a jugar un ratito? ¿Ponéis menti.com? Sí, se ve perfectamente, Dani. ¿Sí? ¿Habéis accedido? Con el código 325262, este código que pone aquí. Venga, pues aquí podéis responder. Venga, pues aquí podéis ir respondiendo. ¿Podéis responder? Sí. Sí, solo he dejado una opción para que se vea cómo se puede optar a esto. Tampoco. La idea es que veáis, que respondáis de una forma rápida y veáis cómo una de las cuestiones de la participación podemos utilizar. Vale. Bueno, aquí, como veis, aquí ya aparecen los resultados de lo que habéis puesto. En 16 habéis respondido la primera opción, mayor desarrollo de pensamiento crítico, algunos han respondido otras opciones. Como vais viendo en la presentación, como veis, tanto en cuanto vais respondiendo, vamos viendo cómo va evolucionando esa gráfica. De momento,
han participado unas 25 personas, ahora mismo somos 110, eso quiere decir claramente que hay un grupo de personas que está razonablemente haciendo cosas mucho más interesantes como ver vídeos en YouTube, que hay cosas mucho más interesantes, esa es la verdad. Bueno, como ves, esto es una herramienta de Mentimeter, que es una herramienta que permite esta interacción permanente y nos hace ver cómo hacer una participación directa en el aula, ¿no? Y estamos viendo cómo fácilmente podéis entrar a participar y nos permite una pequeña interacción, ¿no? ¿Esa pequeña interacción a qué nos lleva? Bueno, pues nos permite hacer comparaciones con estudios científicos, que esos estudios científicos los podemos compartir después de haber hecho esta gráfica, podemos compartir con los resultados de una investigación científica. En este caso, ahí tenéis la investigación, está publicado en la revista Ámbitos, y en el número 52, en el que la profesora Fernández Torres, Chamizo Sánchez y Sánchez Villarrubia publican ese estudio en el que indican pues, que efectivamente las principales herramientas que se utilizaron durante el confinamiento para dar seguimiento de las clases fue el email y la videoconferencia. Algunos foros de discusión, pero prácticamente nadie, fijaos ahí, las redes sociales, el WhatsApp, las llamadas telefónicas se utilizaron poco. Sin embargo, algunas de las cosas más valoradas fue pues videoconferencias, que no es exactamente igual, pero podríamos llevárnoslo a los podcasts, que como ha planteado antes David, es una muy buena herramienta y efectivamente utilizar bien videoconferencias es fundamental, ¿no? Por eso tenemos que como docentes preocupados por la innovación, deberíamos de preocuparnos por hacer un buen uso de los podcasts, de las videoconferencias y tal vez menos de los emails. Bueno, digo, ahí pone presentaciones del PowerPoint con audio, que evidentemente eso nos lo posibilita herramientas de este tipo como puede ser Geniali u otras herramientas similares que nos permiten la interacción directamente del vídeo, del podcast o de las herramientas que queramos. Y también valoran mucho los chats y los WhatsApp, ¿no? Eso es lo que valoran especialmente. Bueno, pues una de las herramientas que yo utilizo, un poco más adelante lo contaré, pero lo digo aquí, ¿no? Que es Telegram. Telegram tiene una ventaja con respecto a WhatsApp y es que WhatsApp necesitas el número de teléfono de las personas, sin embargo Telegram no. Tú puedes crear un grupo en Telegram y que solamente con un código los alumnos y alumnas se pueden inscribir en ese grupo de Telegram y te permite compartir allí las herramientas los elementos que tú quieras, convirtiendo ese espacio de las redes sociales habituales, el teléfono móvil, en un espacio en el que comparten de forma habitual contenidos, conocimientos, cosas que encuentran en las redes sociales, noticias que les llaman la atención, inquietudes que les plantean algunas de las cuestiones que se han planteado en el aula, con lo cual tú permanentemente estás viendo la interacción y la participación que tienen los alumnos y los intereses, ¿no? Con lo cual tú puedes preparar la clase en algunas de las direcciones de lo que hemos planteado, ¿no? Como os he contado, para las presentaciones eficaces me parece muy interesante que dejemos elementos de PowerPoint y planteemos opciones de Geniali que permite la interacción y que ellos puedan ir pinchando en diferentes opciones, en diferentes espacios para trabajar hacia espacios donde les vayan siendo más de interés, ¿no? También para la participación remota es muy interesante tanto Mentimeter como herramienta como Kahoot, ¿no? Aquí podemos hacer una opción muy clásica, ¿no? Que es este juego. A ver si se carga el pin. Bueno, lo mismo, aquí podéis jugar. Si ponéis kahoot.it y este código, aquí nada directamente kahoot.it, ingreses este patrón después, va saltando, ¿vale? Tenéis que ser un poquito más rápidos, pero tiene solamente 7 segunditos. Esto me pasa habitualmente. En el chat, poner en el chat el código. Bueno, el código en el chat. Solo hay que mirar la pantalla. Venga, vamos. Aquí está Red Rhino.
Tenéis 6 segundos para poner el código este que nos pone aquí debajo. Venga, a ver si 4 o 5 podemos jugar. Ya está Kixil aquí. Venga, voy a darle a empezar a jugar, ¿vale? Lo último código, último patrón y empezamos a jugar, ¿vale? Aquí está, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, empezamos a jugar. No voy a decir nada. Bueno, aquí está el marcador. No sé quién es sin Inver, pero va primero. Vamos a la siguiente pregunta. Ya voy muy rápido para acabar. Y ya me pasó 15 minutos. Yo me pasó 3 minutos. Perdona, Dani. Bueno, aquí está la respuesta, la pregunta y la respuesta. Va siguiente Bridge Macau. Vamos a la siguiente, que son 3 de 5. Aquí habéis solo acertado una persona. 4 de 5. Aquí habéis estado más certeros. Siguiente. Aquí está. Aquí Datser Camel está on fire. Venga, la última. Bueno, y al final, aquí está el podio. Seguro que todas y todos ya habéis hecho Kahoots, porque no es una novedad, esto ya solamente era un ejercicio para que veáis cómo de forma muy sencilla, muy rápida, podemos hacer algo de participación en esas clases que efectivamente puede hacer que no siempre estén todos los atentos que quisieran, ¿no? Que quisiéramos. ¿Quién es Brian Macau? ¿Quién ha ganado? Os siento mucho que haya gente que no haya podido participar, que no haya participado en acceder. Tengo que pedirte que vayas cerrando, Dani. Vale. Disculpa, yo sé que Ok, es muy poco tiempo. Voy rápido, perdón. Bueno, como os decía, Kahoot, Mentimeter y EducaPlay. En la presentación tenéis un enlace de EducaPlay que también me parece una herramienta muy interesante para hacer ese tipo de cosas. También una de las cosas que ha salido anteriormente es el tema de que tenemos que hacer divulgación, tenemos que ser divulgadores y divulgadoras científicos y me parece importante que conozcamos utilizar plataformas que te permitan grabar a la vez que compartes la plataforma, como OBS, que es un software libre y que funciona tanto para Mac como para Windows y que me parece muy interesante que lo utilicemos y lo conozcamos, ¿no? Como decía, tenéis una posibilidad de estar aquí en EducaPlay. Me parece interesante que hablemos también de lo relacional y que actuemos de forma constante. Y solamente quiero acabar recomendando que si no queremos caer en la backdorización, leamos ese magnífico libro de Enseñar a transgredir de Bell Hooks que está en Capitán Swing y que creo que vale mucho la pena que lo leamos. Y con esto finalizo
con esto finalizo mi sesión y espero que haya muchas preguntas después y podamos compartir lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani, por tu fantástica exposición y por haber tenido aquí un poquito de retroalimentación y de haber hecho amena estos 15 minutos. Voy a darle paso al último ponente, que se llama Luis Manuel Fernández Martínez. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDIMA. Luis Manuel es doctor en Comunicación Social por la Universidad CEU San Pablo, es máster universitario en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia por la Universidad de Carlos III de Madrid y graduado en Periodismo y Comunicación Visual por la Universidad CEU San Pablo. Ha trabajado en los últimos años como investigador y profesor asistente en el Departamento de Periodismo de la misma universidad, gracias a una FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ha sido profesor colaborador en el Máster Universitario de Relaciones Públicas y Organización de Eventos en la Universidad CEU San Pablo y en el Máster Universitario en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia en la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nos trae pues una ponencia que se titula Innovaciones en e-learning, la transformación digital de la educación superior. Así que, pues, Luis Manuel, todo tuyo. Tienes ahí 12 minutos por delante. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Debo también dar las gracias, ¿no? Pues a los compañeros, a Giulietti, a Juan Carlos y a todo el equipo, ¿no? Pues que me han permitido, bueno, pues que han querido contar conmigo, ¿no? En esta tarde. Así que, bueno, voy a compartir lo primero de todo la presentación. A ver, creo que ya está por aquí. Perfecto. Bueno, realmente mi ponencia está encaminada a hablar de e-learning, de esta transformación en la educación superior y particularmente pues pretendía bueno, pues centrarme en analizar el modelo educativo de la universidad, de mi universidad, ¿no? Donde me encuentro actualmente, de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, haciendo especial hincapié en, bueno, cómo se ha llevado a cabo pues la transformación académica a través de sus metodologías, sobre todo pues con la crisis de la COVID-2019, ¿no? Con la pandemia. Así que bueno, voy a contaros un poquito, ¿no? Pues fundamentalmente de un trabajo de investigación que he llevado a cabo recientemente en relación a esta metodología, ¿no? Y a esta transformación, como bien apunto. Voy a hablar un poquito del contexto, de los objetivos de este trabajo, de lo que os quiero contar, ¿no? De qué metodología llevé a cabo y, bueno, un poco pues hablar de las principales conclusiones, ¿no? En este contexto, bueno, pues me parece importante, ya lo han dicho mis compañeros en esta mesa, ¿no? Pues con todo lo que estamos viviendo, pues estamos siendo testigos de una transformación evidente, ¿no? De lo que es la actividad docente, de la actividad estudiantil. Y realmente, pues, nos encontramos en la necesidad pues, de desarrollar esas metodologías que garanticen pues, ese proceso de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo, pues, que nuestros alumnos, pues, al final pues adquieran esas competencias, ¿no? En este sentido, me parece interesante, ¿no? Pues hablar bueno, en primer lugar, la docencia como innovación es algo que ya hemos dicho en esta mesa, ¿no? Realmente la innovación siempre ha tenido un carácter evolutivo, ¿no? La innovación puede hacer referencia a una nueva idea, a una nueva metodología, realmente a introducir nuevos recursos, en todo caso, pues que mejoren esa calidad en el aprendizaje. Y por otra parte, pues también hablamos de metodologías e-learning, ¿no? Resulta muy importante, yo creo, me gustaría destacar que ese uso por parte de las nuevas tecnologías en la educación superior sí que tiene que ir acompañado, pues, de cambios en la concepción pedagógica de los docentes, ¿no? Y superar esas brechas, pues, tanto de acceso, tanto de uso, como de competencias, ¿no? Y en este contexto es donde, bueno, pues se inserta el modelo educativo de UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid. Es un modelo no presencial, exclusivamente online, que lleva desarrollando esta universidad pues desde hace ya 15 años y que, bueno, pues sí que me gustaría pues hablar un poquito, ¿no? De esos pilares fundamentales, ¿no? Es una universidad pues que ofrece muchísima flexibilidad a sus alumnos, pero al fin y al cabo con la misma determinación, con la misma calidad pues que las universidades presenciales. Lo que me gustaría destacar es que al final
los alumnos tienen un rol activo en su propio aprendizaje, ¿no? Que tienen autonomía en su propia planificación de estudio, en su propia realización de actividades académicas y sobre todo pues esa metodología de Flipped Classroom, ¿no? Donde los profesores dotamos de materiales audiovisuales, dotamos de recursos para entender los conceptos teóricos y trabajar también los aspectos prácticos, ¿no? De cada materia. De hecho, los propios estudiantes en relación a esa, ¿no? Pues brecha de competencias tienen incluso una asignatura que es aprendizaje de tecnologías de la información en la que se les dota, ¿no? Pues de esas competencias tecnológicas. En definitiva, pues destacar esa metodología clara, concreta, basada en una evaluación continua, flexible y, por supuesto, con un examen final presencial con opción de realizarlo tanto en España como en parte del extranjero. Eso por una parte. En este sentido, pues sí que me parecía interesante, ¿no? Junto con compañeros, pues analizar este modelo educativo con especial interés en de qué manera pues, se afrontaron a través de sus metodologías pues esta crisis, ¿no? De la pandemia que vivimos, analizando qué recursos se desarrollaron, qué recursos se acentuaron y de qué manera también pues, afectó esto a los estudiantes y qué percepción hubo, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría bueno, en esta metodología, por una parte, en esa percepción de los estudiantes, contaba con una encuesta telefónica que se desarrolló entre abril y mayo de 2020 con alumnos en activo de la universidad. Y también pues analizando esas estrategias de la UDIMA fundamentalmente. Me interesa sobre todo contaros pues cuáles fueron los pilares fundamentales, ¿no? De qué manera se gestionaron los exámenes presenciales en esa nueva normalidad. Realmente pues esos exámenes tuvieron que adaptarse al modelo online. Entonces, desde el Departamento de Innovación se desarrolló un nuevo protocolo para exámenes online en Moodle, en la plataforma Moodle. Bueno, pues como parte de este protocolo se destaca, por ejemplo, el registro de la identidad del estudiante a través del módulo Identifier, donde, bueno, pues los estudiantes tenían que registrar una foto actual, esas imágenes se comparaban con la foto del DNI, de manera pues que al final en tiempo real se pudiera verificar bueno, pues que la imagen fuese correcta y la identidad del estudiante. Se llevó a cabo también la iniciativa de UDIMA Quédate en Casa, en la que, bueno, pues esta iniciativa fue impulsada por profesores del grupo CEFUDIMA, pues en este sentido, con el sentido de democratizar la enseñanza, sobre todo ayudar a compañeros, ¿no? Pues a proporcionar herramientas para crear material, para utilizar un campus virtual digital, desarrollar clases por videoconferencia, herramientas de grabación de vídeos. Y en tercer lugar, sobre todo, me parece muy importante destacar el software libre para democratizar la enseñanza. Es decir, se lanzó en pleno confinamiento el módulo Jitsi Meet en Moodle, a través del cual, pues bueno, este módulo se basa en un software libre a través del cual se puede ofrecer al conjunto de la sociedad y lo más interesante es que en ese momento pues la plataforma de Blackboard Collaborate se vio desbordada, ¿no? Porque era el proveedor de videoconferencias, vio cedidos sus servicios y a través de este módulo pues de videoconferencia pues se pudo desarrollar en una gran cantidad pues de universidades y de instituciones educativas, ¿no? En cuanto a la percepción de los estudiantes, sí que me parece interesante compartiros pues estos resultados, ¿no? En el que, bueno, una de las cuestiones era de qué manera les podía afectar a sus estudios esta situación de pandemia. Bueno, por una parte, el grado de afectación de los estudiantes, como digo, y por otra parte, pues los motivos que provocaban dicha afectación. La mayor parte, pues más de la mitad de los estudiantes aseguraba, como pueden ver aquí en este gráfico, pues que no les afectó la pandemia en sus estudios y en una proporción menor, pues que no sabían con seguridad si les afectaría, por lo que tenían mucha incertidumbre, ¿no? En ese aspecto y les preocupaba que los exámenes se fueran a realizar de manera online en la historia, ¿no? de esta universidad. También, bueno, bastante interesante, ¿no? Esta segunda cuestión en la que entre los estudiantes, tanto los que afirmaron que no sabía si les afectaría, como los que sí afirmaron que les afectaba claramente, pues se distinguieron diferentes motivos. Para más de la mitad, el principal temor eran motivos económicos laborales. Pueden ver el 47% y en el último lugar, pues eran motivos de salud. Realmente, pues bueno, bastante revelador, ¿no? Así que, bueno, como conclusiones de este estudio y, en definitiva, pues de
esta metodología que os estoy contando, yo creo que es importante entender pues esta necesaria democratización, ¿no?, de la educación llevada a cabo por esta universidad, por UDIMA, y bueno, pues entender también que esa adaptación en tiempos pues de pandemia ha requerido de una transformación hacia este modelo de learning, y que este modelo al final pues fomenta esa metodología de aprendizaje activo del estudiante, que se exige proactividad en la gestión del propio aprendizaje y que favorece, como digo, su autonomía. Insisto, la necesidad de superar pues estas brechas digitales de acceso, de uso y de competencias por parte de los estudiantes, ¿no? Así que bueno, esta ha sido un poco lo que quería compartir con ustedes. Les dejo mi contacto por si, bueno, tienen cualquier cuestión, estaré encantado de atenderla, y bueno, un placer por mi parte. Muchísimas gracias, Luis Manuel, sobre todo por la disciplina del tiempo. Ha ido corriendo para poder darnos los detalles de la investigación. Te lo agradezco mucho, que facilita mucho la labor del moderador. Son las 8 menos cuarto ahora mismo. La organización nos ha concedido unos 10 minutos de gracia para poder hacer alguna pregunta que los espectadores pues tengan, los participantes tengan para hacerle a nuestros ponentes. Yo creo que pues tenemos esos 10 minutos, así que animo a los asistentes a que nos hagan pues alguna pregunta. Yo, para iniciar, pues tengo aquí apuntado dos cuestiones que me parecen muy interesantes, y pues se la traslado a los distintos ponentes. Por un lado es la desigualdad entre docencia e investigación, ¿no? Que cómo podemos paliar eso, ¿no? Porque es evidente que a la hora de acceder en la carrera académica, pues están muy descompensadas unas con otras. Y me quedo con un comentario que hacía anteriormente, voy a rescatar aquí el nombre, María del Mar Toscano Pérez, que hablaba de que los métodos de mensajería instantánea le parecían muy invasivos, ¿no? Pues yo aprovecho para lanzar la pregunta, y ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Dónde podemos poner el límite? Bueno, si queréis, empiezo yo, no tengo problema. Yo que he hablado de la mensajería instantánea. A ver, sí, es verdad que especialmente WhatsApp es una herramienta de mensajería instantánea muy invasiva. Nos hemos acostumbrado también a que como mensajería instantánea tengamos el riesgo o la intención de responder inmediatamente. Y una de las buenas cosas que tienen esos espacios virtuales siempre es que no hay tiempo. Es decir, que yo responderé cuando quiera. Está ahí y yo responderé cuando quiera, cuando pueda, cuando tenga el momento. Así que también tenemos que educarnos en ese o desaprender en el uso de estas cosas, ¿no? Es decir, que creo que bien utilizado y sabiendo con qué intención lo utilizas, y yo creo que es una herramienta que puede dar pie a muchas cosas, ¿no? El segundo planteamiento que hacías es esa relación entre investigación y docencia, ¿no? Bueno, en mi experiencia es que muchas de las descargas que consigo de mis investigaciones tienen que ver con la divulgación que realizo en las redes sociales de las mismas. Es decir, yo consigo que la gente me cite más y que descargue más mis textos si yo lo comparto más en mis redes sociales. Es decir, que yo creo que esa es una de las claves. Y también tengo claro que si hago una pequeña divulgación sobre el mismo, es decir, un pequeño vídeo, un hilo sobre lo que va a encontrarse, aumenta bastante esos resultados. Así que sí, tenemos que ser divulgadores también y en el uso de las herramientas, ¿no? Bueno, yo, si me lo permite también el moderador, en relación a la segunda, que me interesa muchísimo el tema sobre cómo equilibrar la innovación y la investigación. Innovar, cada vez hay mayor propuestas de congresos sobre innovación docente, cada vez hay mayor posibilidad de publicar experiencias docentes con resultados con mucha garantía en el método, y más interés en la universidad española y europea en esta línea.
Entonces, es lo que tradicionalmente se llamaba investigación educativa. Nuestro principal espacio son los alumnos universitarios, los compañeros, los colegas. Entonces, yo invito a todos los que nos están escuchando a poner el foco en la calidad de la enseñanza, que no es incompatible con la investigación. Y como dice Daniel, pues hay otros medios de difusión de nuestras investigaciones, pero yo creo que hay cada vez más foros interesados por la investigación educativa en la universidad, muchísimo. Incluso revistas especializadas y congresos que tienen contribuciones, o sea que ánimo y desde luego hay mucha posibilidad de publicar. Luis Manuel, ¿qué nos puede decir acerca de estas dos cuestiones? Bueno, yo fundamentalmente no, compartir, ¿no?, lo que han dicho mis compañeros también en ese sentido, ¿no? Y bueno, en mi caso fundamental también, ¿no?, como trasladarme un poco a que yo vengo un poco también de un modelo, ¿no?, ahora mismo en la universidad online, pero sí que es cierto pues que cada vez las universidades presenciales pues pueden hacer recursos y que todo esto pues al final nos ha ayudado a conseguir un poco una simbiosis, ¿no?, entre conjugar la innovación, ¿no?, con estos nuevos modelos, pues que realmente sí que, ¿no?, se puede conseguir, ¿no?, y se pueden adaptar a cualquier tipología de educación en este sentido, ¿no? Creo que no hay más preguntas en el chat. La verdad que nos hemos pasado un poco de la hora inicial. Yo, si os parece, pues vamos cerrando también para que la gente pueda descansar. Agradecer un montón a los tres ponentes, a los tres magníficos ponentes que teníamos para la mesa redonda de hoy, para tanto Juan José como a Luis Manuel como a Daniel, que nos han aportado muchísimo conocimiento sobre innovación docente. Y pues cerramos por hoy, pero les emplazo a la sesión de mañana, que también va a estar cargadita e interesante. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde, hora en España, con una mesa redonda titulada Prácticas de Innovación Docente en Comunicación y Publicidad. Después tendremos a las 6:30 otra mesa redonda, Prácticas de Innovación Docente en Periodismo, que además está formada por mujeres docentes en plenitud. Y después tendremos una última conferencia de clausura dada por David Selva Ruiz de la Universidad de Cádiz. Y ya con eso pues terminaremos estas magníficas jornadas, a las que me reitero mi agradecimiento y felicitación a mis compañeros que las han organizado. Así que pues si no hay más, pues mañana nos vemos. Muchísimas gracias a los tres ponentes y un abrazo a todos. Hasta mañana. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a los compañeros que han participado y esperando mañana esa participación de las ponentes. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Saludo.